En este vídeo vamos a resolver este ejercicio de ratios financieros. Como ves, hay un pequeño balance con una serie de partidas y nos indica que se conoce el consumo variable total de la empresa, sus costes fijos operativos, las ventas, el número de unidades vendidas, el beneficio antes de intereses e impuestos, el BAI2 y los intereses por la financiación ajena. Bueno, nos piden el fondo de maniobra, la rotación del activo, el margen de explotación, los ratios de liquidez y el apalancamiento. Entonces, vamos a empezar con el fondo de maniobra. Respecto al fondo de maniobra, vamos a calcularlo de dos maneras diferentes. Por un lado, vamos a calcularlo como activo corriente menos pasivo corriente. Por otro lado, vamos a calcularlo como pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. Entonces, primero buscamos el activo corriente, lo tenemos aquí en el balance por valor de 5.600. Buscamos ahora el pasivo corriente, que sería la otra variable que nos hace falta para utilizar este método. Lo encontramos aquí también en el balance por valor de 8.100, pues lo apuntamos. Para calcular el fondo de maniobra, lo único que tenemos que hacer es activo corriente menos pasivo corriente. Hacemos la resta y sale menos 2.500 euros. El fondo de maniobra es la parte de las inversiones a corto plazo que se encuentran financiadas a largo plazo. Es decir, es la manera en la que la empresa ve si sus inversiones a corto plazo se están sosteniendo con capital a corto plazo o se están sosteniendo con capital a largo plazo. Cuando la diferencia es positiva, cuando sale positiva, la entidad está en equilibrio financiero. Pero si es negativo, lo que suele suceder es que la empresa no tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, por lo que suele entrar en una situación de concurso de acreedores, que es lo que nos ha salido en este momento. Esto es relativamente cierto, es la norma general, pero hay sectores en los que se trabaja siempre con fondo de maniobra negativo. O sea que el hecho de que en esta empresa el fondo de maniobra salga negativo, dado que no sabemos a qué sector pertenece ni cómo operan normalmente en ese sector, no quiere decir necesariamente que las cosas estén mal, aunque lo habitual es que este resultado implique una mala gestión por parte de la empresa y un problema de suspensión de pagos. Vale, te pongo ahí la formulita, como lo hemos calculado, y vamos a por el otro método que nos tiene que salir lo mismo. Cogemos el pasivo no corriente, lo sacamos de nuestro balance, 3.500, cogemos el patrimonio neto, también sale de nuestro balance, 7.000, y el activo no corriente, de nuevo del balance, 13.000. Calculamos ahora nuestro fondo de maniobra sumando pasivo no corriente más patrimonio neto menos activo no corriente. Y lo hemos hecho bien, nos ha salido el mismo importe desde los dos sistemas o las dos fórmulas para calcularlo. Vamos ahora con la rotación del activo. Para calcular la rotación del activo necesitamos, por un lado, las ventas, que aquí nos han dicho que son 3.000 unidades, 4.500 euros. Nos quedamos con los euros, 4.500 euros. Y por otro lado, necesitamos el activo total. El activo total viene aquí en el balance, 18.600, es la columna de la izquierda sumada. Bueno, pues simplemente dividiendo esos dos importes tendríamos la rotación del activo, que sale 0,24, y esto quiere decir que la empresa recupera 0,24 veces a lo largo del año sus inversiones a través de las ventas. Es decir, que necesita aproximadamente 4 años de ventas para renovar todo su activo. Vale, vamos a calcular ahora el margen de explotación. El margen de explotación lo vamos a calcular con su formulita, que es el BAI2 entre las ventas. El BAI2 nos habían dicho aquí en el enunciado que eran 3.500 euros, las ventas acabamos de utilizarlas, pues nada, simplemente dividimos. Esto nos da 0,77 y esto quiere decir que de cada euro vendido, 0,77 céntimos son beneficio para la empresa. Continuamos ahora con los ratios de liquidez. Bueno, primero vamos a calcular el ratio de solvencia, que consiste en dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente serían 5.600, ya lo hemos utilizado antes. El pasivo corriente también lo hemos utilizado antes, serían 8.100. Y simplemente los dividimos. Esto nos da 0,69. Lo ideal es que este ratio de solvencia esté cerca de 1,5. En el caso de nuestra empresa, esto no se cumple.
está bastante por debajo. Y esto de nuevo indica que tiene problemas para hacer frente a sus deudas a corto plazo. Es decir, que tiene una mala estructura financiera y que está haciendo una inadecuada gestión de los fondos obtenidos. Esto va a estar relacionado con el resultado monetario de esta empresa. Cuando hacíamos la tabla, calculábamos el resultado monetario, económico y el interno. Seguramente esta empresa tiene un mal resultado monetario también, ¿vale? Bueno, vamos a calcular ahora el test ácido, que vamos a dividir el activo corriente menos las existencias, y en este caso esta empresa solo tiene una partida de existencias, que sería esta, 3.250. Pero en otras empresas, en otras situaciones, podríamos tener varios tipos de existencias o que no estuvieran aglutinadas en una misma partida. Y en este caso tendríamos que sumar pues existencias de materias primas, existencias de productos en curso, existencias de productos terminados. O sea, todo lo que sean existencias tiene que estar aquí, ¿de acuerdo? Como viene una única partida, simplemente cogemos esa, si no tendríamos que haber hecho la suma. Y esto de nuevo lo vamos a dividir entre el pasivo corriente que acabamos de utilizarlo. Bueno, pues calculamos el test ácido, activo corriente menos existencias, todo ello dividido entre el pasivo corriente y me sale 0,29. Esto quiere decir, de nuevo, que la empresa tiene problemas para hacer frente a sus deudas, que no puede pagar sus deudas sin vender las existencias del almacén. Este ratio tendría que estar cercano a 1, ¿de acuerdo? En realidad, cuando ya hemos visto que el ratio de solvencia está tan por debajo de lo que tendría que estar, ya sabemos que el test ácido y el ratio de tesorería que le vamos a calcular ahora seguramente no van a salir tampoco muy bien. Bueno, vamos a calcular ahora el de tesorería. Para el de tesorería, normalmente lo que tenemos que utilizar es el líquido, el efectivo, ¿vale? A veces viene como banco o caja, o tenemos que sumar banco más caja, y otras veces viene como en este caso que pone efectivo y otros activos líquidos, ¿de acuerdo? Pero esto hace referencia al dinero que la empresa tiene en dinero, es decir, lo que está en el banco, en su cuenta corriente, lo que ya tiene en euros. No tiene que venderlo, no tiene que esperar a cobrarlo, no necesita nada de esto, ¿de acuerdo? Vale, entonces en este caso son 500 y de nuevo lo vamos a dividir entre el pasivo corriente, 8.100 igual que antes, hacemos esta división y el resultado, lógicamente, sale mal. El ratio de tesorería tendría que estar entre 1,2, 1,3, es decir, que la empresa tendría que tener en efectivo entre el 20 y el 30% del dinero necesario para hacer frente a sus deudas más inmediatas. Y bueno, pues como ya esperábamos, no ha salido lo más conveniente. ¿De acuerdo? Vamos a calcular ahora cuál sería el apalancamiento financiero y el apalancamiento operativo. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar como siempre con las variables. Vamos a empezar con el grado de apalancamiento financiero, que necesitamos el BAI 2 y el BAI 1. El BAI 2 ya lo tenemos, son 3.500. El BAI 1 podemos calcularlo, es el BAI 2 menos los intereses. Los intereses son 500, también vienen aquí en el enunciado. Pues ahora calculamos nuestro BAI 1. 3.500 menos 500, nuestro BAI 1. Con esto calculamos el grado de apalancamiento financiero. Simplemente hacemos el cociente y nos sale 1,16. Vamos ahora con el grado de apalancamiento operativo. Para esto tenemos esa fórmula que contenía las mismas variables que el punto muerto. Entonces vamos a ver cuántas unidades tenemos, cuál es el precio de venta, el coste variable unitario y los costes fijos. Empezamos con el número de unidades vendidas. En este caso son 3.000, lo especifica en el enunciado, ¿de acuerdo? La siguiente variable que necesitamos es el precio de venta. Lo que pasa es que el precio de venta así tal cual no está en el enunciado, vamos a tener que calcularlo. Nos dicen que las ventas son 3.500 y que ha vendido 3.000 unidades. Bueno, nosotros sabemos que los ingresos por ventas son el número de unidades vendidas por su precio. De esa misma fórmula podemos despejar cualquiera de las tres incógnitas, cualquiera de las tres variables que forman parte. En este caso vamos a despejar el precio de venta. Simplemente vamos a dividir los ingresos por ventas, 4.500, entre el número de unidades vendidas y eso nos da el precio de venta. Y lo mismo vamos a hacer con el tema de los costes variables. Nos dicen que el consumo variable total de la empresa son 800. Vale, pues estos serían los costes variables totales. Para calcular el coste variable unitario, lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre el número de unidades, que en este caso vamos a considerar que son 3.000. ¿De acuerdo? Vale. Una vez que tenemos esto, únicamente nos falta el importe de los costes fijos, que viene aquí. Los costes fijos operativos se sitúan en 200. Y ya podemos aplicar nuestra fórmula. La pongo ahí en pantalla, sería
el número de unidades multiplicado por el precio de venta menos el coste variable unitario, o sea, 3.000 por 1,50 menos 0,27, y todo esto dividido entre eso mismo, 3.000 por 1,50 menos 0,27 menos los costes fijos, menos 200. ¿De acuerdo? Una vez que sabemos esto, la pregunta sería, ¿qué pasa, por ejemplo, si las ventas se reducen en un 20%? ¿Cuál será el efecto sobre el BAI 2? O sea, ¿cuál es el grado del apalancamiento operativo? Entonces, si las ventas bajan un 20%, el BAI 2 va a bajar un 20% por 1,057. ¿Qué sucede si el BAI 2 aumenta un 10%? ¿Cuál sería su efecto sobre el BAI 1? En este caso vamos a usar el grado de apalancamiento financiero. Si el BAI 2 aumenta un 10%, el BAI 1 también va a aumentar un 10% por 1,16. ¿Vale? Para esto es para lo que vamos a utilizar el grado de apalancamiento financiero y operativo. Es decir, los números por sí mismos no nos dicen nada. Lo que necesitamos es que nos den algo más de información y que nos digan qué pasa si bajan las ventas. Pues utilizo el grado de apalancamiento operativo. ¿Qué pasa si se modifica el beneficio antes de intereses e impuestos? Es decir, si cambia el BAI 2, pues en ese caso utilizo el grado de apalancamiento financiero. ¿Vale? Y la última pregunta de este ejercicio sería sobre la política de endeudamiento de la empresa. Bueno, para ver cuál es el efecto apalancamiento, cómo va la política de endeudamiento de la empresa, necesitamos acordarnos de la fórmula de la rentabilidad, pero de la fórmula extendida, ¿de acuerdo? Y de aquí no vamos a necesitar todo, vamos a necesitar únicamente esta parte central, ROA menos CAI multiplicado por fondos ajenos entre patrimonio neto. Ese es el trocito que nosotros vamos a utilizar ahora para operar y para calcular, ¿de acuerdo? Voy a ir poniendo cada una de las variables, cómo la calculamos y vamos a calcular, pues primero el ROA, ¿qué variables necesitamos para calcular el ROA? Luego el CAI, ¿qué variables necesitamos para calcular CAI? Luego la división entre fondos ajenos y patrimonio neto. Y una vez que tengamos todo, vamos a calcular el apalancamiento. Bueno, entonces, empezamos para calcular el ROA, necesitamos el BAI 2 y el activo total. El BAI 2 ya lo teníamos, el activo total ya lo teníamos, pues con esto calculo mi ROA. Fácil, simplemente divido. Vale. Para calcular el coste de la financiación ajena, tengo que dividir el total de intereses o el total de los costes de esos fondos ajenos entre los fondos ajenos remunerados. Vale. El total de intereses viene ahí. Los intereses por la financiación ajena, 500. Lo tengo en el enunciado. Los fondos ajenos remunerados voy a tener que calcularlos. Vamos a mirar mi balance. Aquí en mi balance, donde empieza justo debajo del patrimonio neto, en la columna de la derecha, donde empieza mi pasivo, tengo no corriente y corriente. Préstamos a largo plazo con entidades de crédito. Bueno, pues lo normal es que esto devenga intereses. Bonos y obligaciones a largo plazo. Lo normal es que esto también devenga unos costes financieros. Préstamos bancarios a corto plazo. Lo normal es que hay intereses. Acreedores comerciales. Aquí no hay intereses, estos son los proveedores no me cobran intereses, ¿vale? Y bonos y obligaciones a corto plazo, esto también tiene intereses. Entonces, mis fondos ajenos remunerados van a ser la suma del préstamo a largo plazo, los bonos a largo plazo, el préstamo a corto plazo y los bonos a corto plazo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que me va a permitir calcular el coste de mi financiación ajena, que voy a dividir 500 entre 6.100. Y la última parte que me quedaría serían los fondos ajenos, que hemos quedado que son 11.600. Estos 11.600 son el pasivo no corriente más el pasivo corriente, o sea, toda la financiación ajena, independientemente de que haya o no intereses de por medio. Y esto lo vamos a dividir entre el patrimonio neto. Y el patrimonio neto son 7.000, viene ahí en el enunciado, no tengo que calcular. Bueno, pues una vez que tengo esto ya puedo calcular mi efecto apalancamiento. Mi efecto apalancamiento va a ser el ROA menos CAI multiplicado por los fondos ajenos entre el patrimonio neto. Simplemente tengo que ir cogiendo las distintas cifras que he calculado. Aunque no calcule el valor del apalancamiento,
yo ya sé que va a ser positivo. ¿Por qué? Porque lo que determina si el apalancamiento es positivo o negativo es esta resta de aquí, ROA menos KI. Como el ROA es 0,18 y el KI es 0,08, yo ya sé que esa resta va a ser positiva. Esto implica que la empresa utiliza sus préstamos para financiar inversiones que le dan más rentabilidad que lo que le cuesta tener esos préstamos, es decir, que los intereses que tiene que pagar por los préstamos. Esto quiere decir que la política de endeudamiento de la empresa tiene un efecto positivo sobre su rentabilidad. Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Espero que te sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.